Buenas tardes, profesor, compañeros todos. Mi nombre es Wayne Mauricio Burke, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario Colón. Mi cédula es 389944. Esta tarde me voy a referir al relato histórico que narrara Rommel Escarriola, profesional del ramo historiador de la República de Panamá, en cuanto a los eventos cronológicos acaecidos en enero de 1964, la gesta patriótica de enero de 1964. Esto no sin antes referirme a los antecedentes que se fueran dando a través del tiempo que crearan un sentir nacionalista, un sentir de repudio, de rechazo a la presencia norteamericana en el territorio de la República de Panamá. Las razones de esta datan de 1903, fecha donde logramos la secesión con la República de Colombia. Estados Unidos apoyó esa secesión, esa separación. Sin embargo, el 18 de noviembre de ese mismo año, Estados Unidos celebra con la República de Panamá, a través del tratado Haib-No-Varila, un acuerdo en donde Estados Unidos mantenía la potestad de garantizar la independencia de la República de Panamá, obviamente o evidentemente en ese entonces, por su presencia militar, su poderío. Estados Unidos garantizaría que Panamá fuera soberana. Ese era el postulado. Igualmente garantizaba el libre tránsito en la franja de la zona del canal entre las ciudades de Colón y Panamá. A lo largo de nuestra historia hubo muchos intentos de renegociar estos tratados que concedían a Estados Unidos hegemonía total sobre los manejos políticos, económicos e incidencia social en nuestra república. En 1965, como una referencia, se produce un movimiento huelguístico contra las reformas inmobiliarias que en ese tiempo se registraron. Estas eran afectadas por un código administrativo que tenía que ver con las casas de madera, una nueva tasación al respecto. La inconformidad que de aquí surge crea un movimiento que también es rechazado por los Estados Unidos. En 1926, siguiendo ese mismo orden cronológico, los tratados Kellogg-Alfaro terminan por ser rechazados por considerarse lesivos para la dignidad nacional. Igualmente, Estados Unidos tiene desafortunadamente una marcada referencia en cuanto a la discriminación racial. Hemos leído bastante con respecto a lo que sufrió la población de tez negra, la población negra de ese país, la población nativa de ese país, y ese mismo manejo de una manera mucho más sosegada se estaba registrando en la zona de Canal a través de los denominados Silver Roll, a donde existía una discriminación racial e incluso condiciones desfavorables para los empleados de la zona del Canal en materia de vivienda, en materia de pagos del metal que se utilizaba para esos pagos. La diferencia marcada entre lo que ganaba un administrador del canal o un nacional panameño o cualquier extranjero que llegara a trabajar en la magna obra. Ocurre que a través de todo el siglo XX, en los años 1900, se registra un marcado intento por recuperar la soberanía, la hegemonía sobre los 80 kilómetros que representan la franja de la zona del canal. En 1936 se registran los tratados Arias-Roosevelt que logran algunas conquistas. Igualmente un poco más adelante los tratados Remond-Eisenhower, marcados por los intereses que se mezclan con el manejo de un militar político panameño que toma el poder y aprovecha su cercanía o su familiaridad, sus vínculos con el gobierno americano para favorecer a la clase criolla y así reprimir a los movimientos sociales que en ese entonces se tildaban de comunistas. Era la bandera
bandera para poder entrar y tornar la realidad nacional. Panamá se veía en mucha desventaja con respecto a los ingresos dados en la zona del canal. Había disparidad total. Una billetera no podía entrar a el territorio nacional a vender un billete. Hubiera podido ser arrestada. Diciembre del 47, entre las fechas 13 al 22, se producen negociaciones del Tratado Philos-Hines que querían legalizar más de 100 bases militares en la República de Panamá, muy a pesar de que el conflicto mundial, la Segunda Guerra Mundial, había finalizado apenas casi 2 años antes, en 1945. Ocurre que las protestas que se daban en cuanto a la preponderancia del manejo estadounidense en nuestro suelo ya venían siendo denunciadas por periodistas, por personas ilustres del país, incluyendo a los escritores, a los literatos. Nuestro expositor cita a Joaquín Beleño, que dentro de sus obras expresa el sentimiento nacionalista, y cita también igual al periodista Mario Augusto Rodríguez en las críticas que hacían sobre el quehacer en la zona del canal para los panameños, qué había para los panameños ahí. Pero cita nuestro expositor que el tema principal de su exposición y de la nuestra se centra más que nada en los eventos que acaecieron el 9 de enero de 1964 de la siguiente manera. Arribamos al tema de nuestra exposición, del relato del historiador Escarriola. Los hechos acaecidos en aquella fecha, 9 de enero de 1964. Nos menciona el historiador que el Instituto Nacional, el Nido de Águilas, la cuna de los patriotas panameños de esa fecha, contaba, nos habla del horario y nos describe la temática, nos transporta a los hechos de una manera muy sagaz, muy versátil, lo que hace interesante este relato que en algunas partes resulta emotivo, resulta en reflexiones que tienen que ver con qué haría yo en ese entonces. Nos comenta que el año escolar se encontraba en esos días que finalizaba para fechas de enero, no fechas de diciembre, que para esa época los estudiantes se encontraban a una semana, a pocos días, una semana antes de presentar sus exámenes. Era un día viernes. Era el horario que manejaban los estudiantes en ese entonces era de entrada a las 7 de la mañana, se salía a las 11:30 para ir a su casa a merendar, a almorzar, se regresaba a las 12:30 o 1 de la tarde, según se acondicionara en los horarios, y se continuaban clases hasta las 4 de la tarde. Las clases, como mencioné, no terminaban en diciembre, sino en enero. Y los estudiantes mantenían bastante presente del quehacer nacional en cuanto al sentimiento nacionalista y en cuanto a eventos que se venían dando en la zona del canal. Ocurre que ese día en cuestión surge el comentario de que un policía había ignorado un acuerdo celebrado entre la gobernación de los Estados Unidos y los movimientos políticos de aquel entonces. Un policía llamado Carlton Bell había izado
en el monumento de los héroes de Gamboa la bandera de los Estados Unidos y había omitido izar la bandera de Panamá. Esta acción no fue interpretada como un accidente, se sabía que había una resistencia de los conocidos sonians o pobladores del área cananera de origen americano, nacidos en Panamá también, al respecto. Había una resistencia para eso. Se narraba de que donde se instalara la bandera de los Estados Unidos también sería izada la bandera panameña y que había que izar las dos. Entonces lo sucedido hablaba de que en la casa del gobernador también había un asta, pero el relato nos dice que como había que ondear las dos banderas, el asta que se encontraba en la casa del gobernador fue cortada. Esto estratégicamente a fin de que no hubiera la posibilidad de ondear un segundo pabellón. Los estudiantes en ese entonces, no como lo hubiéramos hecho nosotros, me parece, regresaron a las 1 de la tarde. Regresaron a las 1 de la tarde al nido de águilas y se percatan de que la bandera no había sido izada en la zona del canal. De allí surge un movimiento en el mismo colegio, en el nido, en donde se nos aclara que los mejores estudiantes liderizaron la inquietud, denotaron la acción y empezaron a realizar meetings. Estos estudiantes se dirigieron a las organizaciones del instituto, fueron hacia la asociación federada, la Federación del Instituto Nacional. También se contactaron con sectores radicales para poder organizarse y presentarse a las oficinas del rector. Hicieron varias discusiones internas para organizarse y presentarse donde el rector. Tomando sus decisiones, se dirigieron entonces, se nos narra que bajaron unas escalinatas hasta llegar los estudiantes de sexto año en ese entonces, no sabemos si ahora, sus aulas de clases estaban en la parte superior del nido de águila. Ellos bajaron la escalinata y fueron a la oficina del rector para entrevistarse con a la rectoría. Bajan allí y conversaron con el rector, le pidieron que les entregara la bandera nacional. Sucede que la bandera que le pidieron los institutores al rector fue la misma bandera que se utilizó en la gesta de 1947, que fue utilizada en el rechazo de los tratados Philos-Hines. En esa ocasión la bandera tenía una significancia especial, puesto que en 1958, en una manifestación, muere un estudiante producto del impacto de una bomba lacrimógena de nombre José Manuel Araúz. Esta bandera reposaba en la rectoría y cobra un valor, un significado patriótico simbólico. Ya el nido de águilas había producido patriotas y ese sentir estaba tan arraigado que los jóvenes tomaron la bandera y procedieron entonces al patio del colegio y se organizaron para saber cómo se procedería. Ocurre, según relata el historiador, que uno de los eventos, una de las cosas más relevantes de todos estos relatos y de los sucesos que acaecieron era de que ninguna fotografía de aquel entonces registra a ningún institutor portando un arma. La prensa norteamericana que tuvo cobertura de estos eventos
me tomó la libertad de decir, satanizó el movimiento nacionalista nato de los institutores como un movimiento comunista. Esa era la excusa que encontraba el imperio para desvirtuar la lucha por la emancipación final de nuestra nación. Se menciona que el movimiento fue un movimiento de altura, un movimiento que no contaba, disculpen, profesor, con cualquier loco. ¿No? Dentro del movimiento escolar había miembros selectos de deportistas, del club de ajedrez, de todas estas unidades que daban a buen recaudo su nivel académico y su tiempo, el tiempo de inversión. Bueno, ocurre que ya organizados en el plan que acordaron, salen por varias salidas, dan a la calle por varias salidas del instituto que conducían a la Avenida de los Mártires. Los estudiantes del primer ciclo no participaron en esta actividad. Solo los del segundo ciclo marchan y llegan al Hospital Gorgas. Adelante de ellos los van escoltando dos radiopatrullas, dos carros de la Policía Nacional. En consenso, los líderes del movimiento deciden instruir al grupo a no gritar de consignas para no provocar las acciones negativas del grupo de Sonia. Llegaron entonces hasta la casa del gobernador y se percataron de que el asta estaba cortada. Los estudiantes entonces prosiguen a cantar el himno nacional, llegan marchando y cantando al edificio de la administración del canal. Como a eso de las 4:30 se detienen y observan al fondo de donde se puede ver el Balboa High School, que había una concentración de sonias rodeando el asta donde estaba supuesta a ondearse la bandera nacional. Estos meditaron, evaluaron la situación y deciden bajar las escaleras, deciden proceder. Al momento que llegan, entran en un forcejeo. Empieza un forcejeo, empiezan las empujaderas, situaciones, la situación se enardece, empieza a salirse de control y se dan los primeros vestigios de actos de violencia. El historiador Rommel, en conversaciones posteriores a esos eventos, recaudando material o haciendo su propia analogía de los eventos históricos, conversa con los muchachos, como él los llama, los patriotas, y les pregunta, ¿ustedes estaban conscientes, ustedes sabían que esas acciones podían traer la reacción negativa de los sonias, de los policías, de los militares? Estaban conscientes de que podían caer, estaban conscientes de que podían ser lastimados. Entonces, le preguntaban, ¿eso por qué lo hicieron? Ellos le contestaron a nuestra historiadora, que no había mayor alternativa, que las acciones eran necesarias, que había que cantar el himno nacional, que había que izar la bandera en la zona del canal. Ocurre que se desplazan para llegar al monumento Goethals y en ese proceso lo detienen las autoridades americanas y surge un ciudadano de nombre Casabón, de nacionalidad cubana, que funge como intérprete, como traductor. El ciudadano entabla una conversación, una negociación con ellos, y es relevante mencionar que en ese momento se acuerda que un grupo reducido de los que allí estaban iban a llevar la bandera y que había otro estudiante que iba a portar un cartel, un letrero que mencionaba Panamá es soberana en la zona del canal. Bueno, de ahí salieron desde el monumento Goethals hasta donde está colocada la bandera, y la policía soneíta garantizó, la policía soneíta garantizó la seguridad del estudiantado.
Avanzaron un grupo reducido, 5 o 6 personas portando la bandera, como mencionamos. Llegaron al sitio, empezaron a cantar el himno nacional, pero no se les permitió izar la bandera. Los Sonians, padres de familia que ahí estaban, empezaron a gritarles. Eso fue lo sucedido. Ellos cantaron el himno, los Sonians gritaban, se les acercaban, los acorralaban, los institutores se veían acorralados, ellos cada vez estaban protegiendo la bandera con sus propios cuerpos. Los empujaban, eso se enardeció. Colmo de males, un policía Sonian toma lo que conocemos como una macana, un tolete, y rompe la bandera. Rompe la bandera de la gesta del 58. Esa bandera que se pidió más temprano al rector del Nido de Águilas y que se garantizó que se iba a proteger con la vida. Menciona el historiador que ahí no había más nada que hablar. Los institutores fueron sin armas. Vuelve a recalcar nuestro historiador que no había una sola foto que mostrara que los institutores fueran responsables de detonaciones. Se hace énfasis en que el acuerdo que se hizo pocos minutos antes garantizaba por parte de la policía y autoridades del canal que no habría, no los reprimirían. Mencionamos igual que el gobernador de ese entonces tomó vuelo, se fue. Los eventos que se desarrollaron fueron entonces de mal en peor. La tropa americana, los militares, atacan a las instituciones, a los institutores, y estos se repliegan. Los institutores tuvieron que replegarse hacia el monumento Goethals y retirarse de la turba Sonian y estudiantes norteamericanos que estaban contra ellos. Les tocó a los institutores procurar porque ya eran más o menos las 5 de la tarde, de procurar resguardecerse en la oscuridad, y rompieron luminarias. Suponemos que los americanos, buscando una excusa, habrán tomado las pedradas y rompieron las luminarias como un acto de rebeldía o de agresividad. Y pasando por la casa del gobernador, por esa misma área, a esa hora se empiezan a escuchar entonces los primeros disparos. ¿Quiénes le disparaban? Se relata que eran los Sonians, con sus armas particulares, que atacaban a los estudiantes. Hasta los institutores, obligados a replegarse, se retiran hasta la 4 de julio, la avenida de los Mártires, asustados, agredidos, huyendo, poca resistencia, piedras contra balas, y llegando al área de la 4 de julio van comunicando a la población lo que va ocurriendo. El enfrentamiento fue bastante fuerte, bastante serio. Los mismos eventos, ya cuando empiezan a correrse la voz y los medios de difusión, la radio, se percata de lo que está ocurriendo, el asunto se expande. En Colón, los enfrentamientos fueron mucho más directos. Los colonenses se enfrentan directamente con las tropas, las mismas, a balas, a perdigón, a bayonetazos. Se registran heridas y hay constancia de ese tipo de situación. Bombas lacrimógenas. Se ensalza de que los colonenses mostramos una actitud extremadamente patriótica, cosa que nos enorgullece mucho. Igualmente, la voz se riega
y el asunto trasciende al interior. Chiriquí, Veraguas, Penonomé se percatan de lo que está pasando y se empiezan a registrar protestas alrededor de todo el país. Ocurre que los norteamericanos bloquearon el puente de las Américas para evitar que llegaran mayores concentraciones de personas al área del conflicto en el perímetro de la zona del canal. Nos menciona el historiador que hay una foto que yo la he visto muchas veces que cuenta con una particularidad. Una foto que le llamaba la atención y me la despertó a mí también, en que hay una fotografía donde hay dos jóvenes calando una cerca con una bandera para instalarla o ponerla sobre un farol. Me preguntaba, pero ¿por qué es una foto especial? Y él mencionaba que ocurre que los estudiantes que aparecen en esa fotografía, que hasta el momento son desconocidos quiénes fueran, eran estudiantes que portaban manga corta. Manga corta. Estos estudiantes eran de primer ciclo. Y para ser un estudiante de primer ciclo, por tener manga corta, tenía que tener una edad que oscilara entre los 13 y 12 años. Estudiantes que dentro de su fervor patriótico, un joven, un niño de 13, 12 años, no podemos decir que inconscientemente sabía que estaba exponiendo la vida por su país. Las tropas norteamericanas disparaban a mansalva contra cualquier panameño que estuviera por allí. Rodearon los primeros tanques, mencionan que a eso de la caída de la noche, 6, 7 de la noche, rodearon la zona limítrofe del canal y disparaban. Se nos comenta también que el primer mártir, Ascanio Arosemena, era miembro de la Cruz Roja. El primer mártir era un miembro del cuerpo de paz, de salvaguarda de la integridad, de protección al ciudadano número 1 del planeta. Fue asesinado como primer mártir del 9 de enero por la potencia más grande del planeta. Irónicamente, de una tipo sátira, nuestro historiador denuncia retóricamente hablando la cobardía, hablando de la valentía que presentó la primera potencia del mundo contra infantes, contra niños. Se hablaba de que, recuerdo algo del material en donde se describe el tipo de herida que presentó el cadáver de Ascanio Arosemena, a donde se nos relata que él mismo recibió un proyectil 9 milímetros a la altura del hombro, que aparentemente, o según la forénsica, en un giro, el proyectil entra por el hombro derecho y ha de ser que alguna estructura ósea hace que el proyectil se desvíe y baje e impacte contra la vena aorta de Ascanio Arosemena, provocando una hemorragia interna a donde se calculó más de 3.000 centímetros cúbicos de material hemático, o sea, de sangre, que le inundó los pulmones, causándole la muerte inmediatamente. También hubo un civil, o sea, ya no era un estudiante, en que se describe que como los tiros eran a mansalva, porque había casquillos de ametralladora, de 9 milímetros, de cualquier arma que había un civil de los edificios de enfrente, me supongo que son los que están al lado del nido de águilas, una persona, una joven de nombre Rosa Landecho, alzó la cabeza sobre, suponemos era su balcón, y al alzar la cabeza sobre su balcón, recibe un impacto de bala en la frente. Hecho lamentable,
hecho lamentable y penoso. Las protestas siguieron en Darién, en Penonomé, en Boca del Toro. Se oyó mucho de lo que ahí se daba. Los panameños no tenían armas. No había justificación para tal masacre. Bajo estas circunstancias que la población pide al aquel entonces presidente de la República, Chiari, que rompiera relaciones diplomáticas con el Coloso del Norte. ¿Qué ocurre? La política colonial de Estados Unidos mantenía un control amplio sobre sus países asociados o sus protectorados, y romper relaciones con el Coloso del Norte era algo impensable. Ocurre que las justificaciones siempre salían a flote. Había que justificarse ante la faja internacional, había que justificarse ante la población de los Estados Unidos, que es variante también. Y la justificación se basaba en que los comunistas que había en Panamá atacaron a los soldados americanos, a la población civil, y que estos fueron los titulares que impregnaron la prensa norteamericana. El presidente mantuvo la consigna de los estudiantes que estaban pendientes de estos hechos, y la cual era ni una base más en Panamá. Esas bases las promulgaban los tratados que denominábamos en los tratados 3 en 1. Y esos tratados no respondían a ningún interés ni a la soberanía panameña. Un país de apenas 1,5 millones de habitantes enfrentándose al coloso del mundo. Fue increíble. Niños, jovencitos todos de 17 años. Habría que decir que somos nosotros los panameños los que vivimos eso, y comparto el orgullo del historiador, a donde comentaba de que no puedo dejar de ser lo que soy, porque si dejara de ser lo que soy, no soy nada. Me voy a despedir ya aquí de esta intervención, compañero profesor, con una pequeña poesía que recitaba cuando niño. La guardia en alto, adelante. 20 muertos, no lo olvides. Si en fracción te divides, te fusilarán gigante. Que toda la patria cante la jornada magistral de aquella lucha desigual, de aquel 9 de enero, y que grite el pueblo entero que se vayan del canal. Buen Mauricio Berca, a sus órdenes. Buenas tardes.